A ver, en esta explicación vamos a tratar la ecuación de Slotsky y todo lo que necesitan saber para entender muy bien qué es lo que dice y cómo se resuelve. En primer lugar, como siempre, vamos a hablar de lo que necesitan saber previamente a esto. Entonces, primero eh, vamos a colocar una función de utilidad que va a ser una función Cobb-Douglas normal. Estas siempre son, digamos, el caso más complejo. De ahí ustedes eso de ver cómo funciona para los otros tipos de funciones de utilidad. Eh, Como siempre vamos a tener nuestra restricción presupuestaria y de esta manera. Listo. Entonces nosotros tenemos dos tipos de demandas, la demanda marshalliana y la demanda higksiana. La demanda marshalliana es la demanda usual, digamos que eh, responde a los cambios en los precios para explicar la cantidad demandada. La demanda higksiana, o también llamada demanda compensada, tiene una propiedad en particular. Entonces, pongamos aquí demanda compensada. La demanda compensada, al igual que la demanda marshalliana, se tiene que calcular en el óptimo. La condición de optimalidad siempre es la misma, es que la tasa marginal de sustitución es igual al ratio de los precios. Y de ahí vamos a ir resolviendo y vamos a ir encontrando, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos las utilidades marginales de X, derivamos esto con respecto a X, y la utilidad marginal de Y, derivamos esto con respecto a Y. Perfecto. Entonces aplicamos esto que acabamos de hacer aquí en nuestra condición de optimalidad y obtenemos lo siguiente. Simplemente escribimos los ratios. Este proceso de aquí es exactamente el mismo para sacar las demandas marshallianas, entonces si tenemos que hacer una lista de pasos, este sería el paso número 1 para ambos casos, ¿ok? ¿Qué hacemos aquí? Encontramos Y en función de X o X en función de Y. Vamos a encontrar Y en función de X, que es más fácil. Si nosotros simplificamos este alfa menos 1 nos queda un alfa abajo y este beta menos 1 nos queda una Y arriba y abajo una X. Entonces nos queda alfa Y sobre beta X igual a Px sobre Py, de donde podemos encontrar que Y es igual a beta X Px sobre alfa Py. Esta va a ser nuestra relación de consumo de Y con respecto a lo que consumimos en X, que obviamente va a depender del ratio de los precios también, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos para encontrar nuestra demanda compensada entonces? Reemplazamos esta ecuación de aquí que le vamos a llamar estrellita en nuestra función de utilidad y obtenemos lo siguiente: U igual a X a la alfa, bueno, Y a la beta. Y esa era nuestra ecuación original, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener X al alfa. Y donde está Y, escribimos esto. ¿Qué es eso? Bx, Px sobre alfa Py. Todo esto a la beta. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a fijar el nivel de utilidad. Y vamos a escribir
la misma función, solamente simplificando. Ahora, la demanda compensada nos va a decir cuál es el efecto sustitución de cambiar los precios de un bien. ¿Qué es el efecto sustitución? Recuerden que para calcular esto asumimos que el nivel de utilidad no se mueve. O sea que para un nivel de utilidad dado, nosotros tenemos que ajustar nuestra renta en función de en función de los precios de los productos para poder tener básicamente la misma función de utilidad. Entonces, la demanda compensada es simplemente de esta ecuación de aquí que tenemos, despejar x. Entonces tenemos x al alfa más beta es igual a nuestra utilidad fija por alfa py beta px a la beta. Noten como aquí lo único que hice fue pasar el numerador de bpx a dividir y el denominador a multiplicar. ¿Qué hacemos ahora? Calculamos, simplemente sacamos la raíz alfa más beta a los dos lados y nos queda x igual a u a la 1 sobre alfa más beta multiplicado por alfa py beta px a la beta sobre alfa más beta. Esa es nuestra demanda compensada. ¿De acuerdo? Entonces siempre que nos pidan de una demanda compensada hacemos exactamente el mismo proceso. Este es un ejemplo general. Si le ponen números en lugar de alfa y de beta va a ser más fácil. Recuerden que alfa más beta siempre tiene que sumar 1. Ahora, eso es lo primero que se debe saber. Y lo segundo que se debe saber es que el cambio total que se produce en la demanda de un bien es igual al efecto sustitución menos el efecto ingreso. Entonces vamos a poner cambio total igual a efecto sustitución menos efecto ingreso. Listo. Entonces ya sabemos que el efecto sustitución está dando por los cambios que se dan en la demanda compensada y el efecto ingreso va a estar dado por la derivada de nuestra demanda normal con respecto al ingreso multiplicado por la función de demanda de la siguiente manera. Efecto ingreso es igual a efecto ingreso en x es igual a x por dx de y, donde y es el ingreso. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta hacer aquí a nosotros? Nos falta encontrar nuestra demanda normal. Para encontrar nuestra demanda usual, vamos a usar lo que ya teníamos, que y se puede escribir así como la ecuación estrellita, o sea, beta sobre alfa, x, px sobre py. Entonces y es igual a beta sobre alfa, px sobre py, x. ¿Qué hacemos para encontrar nuestra demanda marshalliana? Simplemente reemplazamos esto en la restricción presupuestaria. Entonces tenemos ingreso es igual a px x más py por beta px sobre alfa py por x. Esto de aquí se simplifica. Perdón, esto de aquí. Con esto de aquí. Y lo que hacemos es simplemente despejar la x de esa ecuación. Tenemos de este lado y igual a x. Saco factor común xpx. Y me queda 1 más
beta sobre alfa. Esto es lo mismo que tener y igual a x px por alfa más beta sobre alfa, y despejando la x obtengo que y x es igual a y por alfa sobre alfa más beta por p de x. Esa va a ser nuestra función de demanda marshalliana. Noten como en cualquier Cobb-Douglas simplemente va a depender del precio de x. Perfecto, entonces esta va a ser nuestra ecuación 2 estrellitas. Listo. Entonces, ¿qué me dice mi Slotski equation aquí? Ahora sí, nos dice que la derivada de x con respecto al precio va a ser igual a la derivada de x compensada. Aquí vamos a hacer una aclaración, esa de acá era x compensada, ponémosla hacia ahí, sobre la derivada de el precio de x menos x por la derivada de x sobre el ingreso. Entonces, ¿qué significa esto? Como lo interpreto, mi cambio total en la demanda, que es esto de aquí, es igual al efecto sustitución, que está dado por esto, menos el efecto ingreso. Ahora, vamos a escribir aquí las demandas que acabamos de encontrar. Tenemos x igual a alfa i sobre alfa más beta por px, y tenemos que la demanda compensada es igual a u a la alfa más beta multiplicado por alfa py beta px elevado a la alfa sobre alfa más beta. De nuevo, esta es una resolución general para absolutamente todas las Cobb-Douglas. Si tienen algún ejercicio, lo que pueden hacer es cambiar las alfas y las betas por los exponentes y verán que les va a salir exactamente igual si utilizan solamente los resultados de esto. Ahora, la pregunta es ahorita que debe surgir es ¿qué es esta u de aquí? ¿Cómo yo calculo esa u? Entonces, más bien es cuando yo derivo la primera parte de la parte derecha de mi Slotski equation con respecto a px, la pregunta es ¿también debo derivar esa u? Esa u tiene implícita una px y la respuesta es no, por el teorema del envolvente, que no lo vamos a ver porque no lo necesitan para su examen ahorita y no queremos causar confusiones. Simplemente vamos a calcular la manera en la que deberíamos hacer esto. Entonces vamos a ir partes por partes. Primero, mi parte 1 de la ecuación, esta va a ser mi parte 2 y esta va a ser mi parte 3. Entonces mi parte 1 de la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Digo dx con respecto a px. ¿Cuál es la derivada de la demanda marshalliana respecto a px? Simplemente menos alfa sobre i, alfa más beta, px al cuadrado. Facilito. Ahora, la parte 2 de la ecuación. Aquí entonces dxc con respecto de px. Entonces, u se queda como está porque u es una constante. Recuerden que la demanda compensada nos dice que dado un nivel de utilidad, ¿qué tengo que hacer con el ratio de mis precios para mantener el mismo consumo y no modificar mi nivel de utilidad? Entonces esa u barrita es constante. Y ahorita derivo lo que está adentro, que es mi px.
nosotros podemos decir que alfa sobre beta py a la alfa sobre alfa más beta también es constante, y lo que necesito derivar es la px. Entonces el px está abajo, ese alfa más beta va a estar negativo, la derivada me obliga a poner un signo negativo aquí, y lo que yo voy a tener aquí es px elevado a esto, simplemente le resto 1 y me va a quedar menos beta sobre alfa más beta. Perfecto. Entonces vamos a escribir aquí más bonito: x sobre dpx igual a menos u a la 1 sobre alfa más beta por alfa p de y sobre beta a la alfa sobre alfa más beta. Y p de x a la menos beta sobre alfa más beta. Ahora no podemos escribir así ninguna solución porque u no es algo que nos están dando. Todo debemos escribir en función de p de x y p de y. Entonces, ¿cómo calculo yo esa u? Simplemente en mi función de utilidad ingreso mis valores de demanda. Ya tengo que x es igual a esto, a eso de aquí que estoy señalando. Entonces alfa i sobre alfa más beta por p de x a la alfa, y la demanda de y es completamente simétrica, entonces va a ser igual, pero en lugar de alfas van las i's, en lugar de alfas van las betas, perdón, y en lugar de p de x va el p de y. ¿De acuerdo? Entonces eso yo tengo que meter dentro de esa u barrita. Entonces tengo que de xc, esta es una c aquí, sobre dp de x va a ser igual a todo esto aquí multiplicado por esto de acá. Entonces solamente es un ejercicio de álgebra nada más, y podemos resolver eso. Simplemente es reemplazar esto aquí y obtener este resultado, y resuelven todo. Cuando el ejercicio les dice encuentren el efecto sustitución, este resultado de aquí que les va a salir aquí es el efecto sustitución. Y el efecto ingreso, en cambio, que es la parte 3 de nuestro problema, es x por dx de y. Nuestra x, ¿cuál es? Es alfa i sobre alfa más beta por p de x, y la derivada de x con respecto al ingreso es simplemente esto de aquí. Ese es mi efecto ingreso. Entonces yo puedo escribir alfa al cuadrado sobre alfa más beta al cuadrado p de x al cuadrado, y ese va a ser el efecto ingreso. Y listo. Ahí está descompuesta la ecuación de Zlotsky. Noten cómo esta primera parte de aquí es negativa, eso quiere decir que la demanda se contrae, y las otras dos partes son positivas, lo que quiere decir, perdón, la segunda parte es negativa, la tercera parte es positiva, lo que quiere decir que
que el efecto sustitución es mayor al efecto renta. Y ya, eso es todo. Porfa revisen, intenten hacer esto con números para alfa y para beta, y también inténtenlo hacer con diferentes funciones de demanda.